let T ser la transformación matricial T de X es igual a X con la matriz dada. Una matriz de aviso A es una matriz de 3×3 y, por lo tanto, sabemos que tenemos una transformación de R3 a R3. Se nos pide que encontremos el núcleo de T. El núcleo de T o el núcleo de la transformación es el conjunto de todos los vectores de entrada X y Rn, de tal manera que T del vector X sea igual al vector 0, así que estamos buscando el conjunto de vectores de entrada donde la imagen está bajo la transformación son iguales al vector 0. Podemos tomar un par de enfoques para este problema. Empecemos por determinar T del vector X es igual a la matriz a veces el vector X para cualquier vector genérico X en nuestros 3 para que T del vector X sea igual a matriz A veces cualquier vector X en R3, que sería el vector X1, X2, X3. Y ahora encontremos el producto. Multiplicando la fila 1 por la matriz de columnas, observe cómo obtenemos 0. Multiplicando la segunda fila por la matriz de columnas obtenemos X2. Multiplicando la tercera fila por la matriz de columnas obtenemos X3, observe que la matriz de transformación envía el primer componente de cada vector en nuestro 3 a 0 y nuevamente porque estamos buscando el núcleo de T sabemos que esto debe ser igual al vector 0 en R3, que es el vector 0, 0, 0. Desde aquí el aviso X2 debe ser 0. X3 debe ser 0 y, dado que la transformación envía X1 a 0, X1 es una variable libre y podría ser cualquier número real, parametricemos la solución y deja que X1 sea igual a T. De nuevo X1 puede ser cualquier valor porque la matriz de transformación envía el componente X1 a 0, lo que significa que todos los vectores X que satisfacer la ecuación T del vector X es igual al vector 0 debe estar en la forma de T0, 0. O si factorizamos la T, tenemos T veces el vector 1, 0, 0, lo que significa que el núcleo de T es igual a todos estos múltiplos escalares del vector 1, 0, 0 y el vector 1, 0, 0 se encuentra en el eje X y, por lo tanto, el núcleo de T es igual al eje X. La forma más formal de resolver este problema sería configurar la matriz de ecuaciones a veces el vector X es igual a un vector 0, escribir una matriz aumentada y luego escribir la matriz aumentada. En reducir el escalón de fila, los vectores en el conjunto de expansión forman una base para el núcleo de T o el espacio nulo de la matriz A, así que también mostremos que si configuramos la ecuación, la matriz a veces el vector X es igual al 0. Vector la matriz aumentada mirando arriba sería 0, 0, 0, 0, 0 para la primera fila. La segunda fila sería 0, 1, 0, la tercera fila sería 0, 0, 1, 0. Y podemos escribir esto fácilmente en forma escalón de fila reducida. Intercambiando filas, la primera fila sería 0, 0, la segunda fila sería 0, 0, 1, 0, la tercera fila sería una fila de ceros. Y sabemos que las variables son X1, X2, y X3 notamos que no hay pivote en la columna 1, lo que indica que X1 es una variable libre. Y la primera fila indica que X2 es igual a 0. La segunda fila indica que X3 es igual a 0, y de nuevo porque X1 es una variable libre. X1 es igual a X1 o si queremos primarizar la solución como lo hicimos anteriormente, dejamos que X1 sea igual a T donde T es cualquier número real, y notamos cómo obtenemos el mismo resultado que obtuvimos anteriormente para el kernel of T. Espero que te haya resultado útil.